Luego de meses de discusión, la F1 ha dado su veredicto oficial sobre la entrada del equipo Andretti a la categoría. De forma contundente, a pesar de que la FIA aprobó la solicitud de la escudería meses atrás, la FOM rechazó la posibilidad de que los estadounidenses hagan su ingreso en 2025 o 2026. Esta acción es bastante cuestionable y, sin guardarnos palabras, termina siendo una decisión vergonzosa por su trasfondo. Hoy en Motorsport Daily vamos a hablar del caso Andretti y el veredicto de la F1. El hoy conocido como Andretti Global, hasta hace unos meses nombrado Andretti Autosport, es uno de los equipos de automovilismo más grandes de todo el mundo. La estructura de la mítica familia estadounidense compite en categorías como la IndyCar, la Fórmula E, la IMSA, los Supercars australianos y entre otros campeonatos de prestigio. Desde su fundación en 1993, esta estructura ha ido aumentando su interés en expandirse globalmente hasta alcanzar la cúspide de los deportes a motor. La Fórmula 1 se convirtió en los últimos años en el gran objetivo de los Andretti y en octubre de 2021 estuvieron a punto de adquirir Sauber. El acuerdo por el 80% del equipo se cayó en el último momento y los suizos siguieron su propio camino hasta vender la propiedad a Audi varios meses después. A pesar de este contratiempo, la familia no cedió y en febrero de 2022, el campeón de F1 de 1978, Mario Andretti, confirmó que presentaron una solicitud formal a la FIA para ingresar junto a su escudería. El proyecto, liderado por Michael Andretti, campeón de IndyCar, expiloto de F1 e hijo de Mario, buscaba entrar como el 11º equipo de la parrilla con una estructura nueva que sentaría base en Indianápolis, Estados Unidos. Financieramente destacaron que no tendrían ningún problema para hacer toda la infraestructura de su equipo, e incluso podrían pagar sin lío los 200 millones de euros que el Acuerdo de la Concordia pide como cuota para que una escudería haga su entrada a la F1. Esto se ratificaba con el apoyo de Dan Towris, CEO del grupo que controla Gamebridge, empresa patrocinadora de los Andretti, y de su piloto en la IndyCar, Colton Herta. Si bien los Andretti mostraron mucha seriedad con su primera propuesta, la FIA dio una respuesta inicial de que no estaban en condiciones de considerar o comentar sobre la solicitud recibida. Pero nuevamente la familia no se detuvo. Michael se reunió con los equipos durante el Gran Premio de Miami de 2022 para presentarles el proyecto. Escuderías como McLaren y Alpine daban su apoyo a la intención de Andretti, sin embargo el resto o mostraron escepticismo o simplemente se oponían, como fue el caso de Toto Wolff. El argumento principal del director de Mercedes, apoyado de otros jefes como Christian Horner, es que todo equipo que se una debe agregar un valor a la categoría. Según el austríaco, no se trata solo de pagar los 200 millones de entradas, sino de aportar al crecimiento conjunto de las demás escuderías, sosteniendo que a final de cuentas esto es un negocio y que deben demostrar que pueden agregar un valor económico y en términos comerciales para un beneficio común. En entrevista con Motorsport.com, Wolff ponía el ejemplo de que Audi tiene un tamaño y poder de marketing mayor al de la imagen de Andretti, siendo una propuesta más interesante para el resto. Como muchos recordarán, esta respuesta generó un conflicto mediático entre los Andretti y varios jefes de equipo, con Michael asegurando que el enfoque de los directores era muy snob y presuntuoso, destacando que sentía se enfrentaba al mismo club elitista europeo que conoció como piloto en los años 90. Ante esta oposición, los estadounidenses no se rindieron. A inicios de 2023 se aliaron con General Motors para que el ingreso de Andretti a la categoría ocurriera de la mano de Cadillac. La compañía, que actualmente compite en el Mundial de Resistencia en la clase mayor, indiscutiblemente aporta más a ese valor y estatus que tanto cuestionaron algunos jefes de equipo. La respuesta inicialmente fue positiva, con el mismo Wolff admitiendo que era una muestra de intenciones, aunque todo seguía siendo muy diplomático. La FIA finalmente abrió las solicitudes oficiales y Andretti envió los documentos correspondientes para ser evaluados. El equipo aplicó para ingresar en 2025 y entraron en un largo proceso de revisión por parte del órgano rector. Mientras tanto, Andretti empezó a operar sobre la escudería, trabajando incluso en un concepto de su auto. Tienen una fábrica en movimiento, diseñando un monoplaza siguiendo las regulaciones actuales como preparación para el futuro, contando con un modelo que ya se puso en el túnel de viento. Tras meses de análisis, en octubre de 2023 la FIA dio su veredicto y confirmó que Andretti fue el único aplicante que pasó sus fases de selección. De este modo, la federación aprobó que bajo su visión los estadounidenses se pueden convertir en el 11º equipo de la parrilla. Aunque este era un paso muy importante, en realidad la decisión final quedaba en las manos de la FOM. Esta es la conocida Dirección Comercial de la F1 que, liderada por la gestión de Liberty Media, se sentaría a negociar con Andretti. Después de casi 120 días de discusiones e intercambio de
información, los dueños de los derechos comerciales de la categoría decidieron rechazar la propuesta de la escudería. A pesar del aval de la FIA, la FOM llegó a la conclusión de que la presencia de Andretti por sí sola no aportaría valor al campeonato, asegurando que no creen que sea un participante competitivo. Según la F1, el proyecto de Andretti no cumple con la proyección técnica ni comercial para que sea beneficiosa una entrada en 2025 o 2026. En el documento oficial listan los criterios que juzgaron y cómo justifican el rechazar su solicitud. Además del ya mencionado punto de la competitividad, citan aspectos como que en realidad la propuesta dice que Cadillac no ingresaría a corto plazo como fabricante de unidades de potencia, lo que significa que deben acudir a ser clientes de algún constructor hasta que General Motors haga su entrada real. Junto a esto aseguran que ante el cambio de autos en 2026 pueden cuestionar el que Andretti proponga entrar en 2025 con una reglamentación diferente para luego fabricar otro coche totalmente distinto. Dicen que el que un constructor novato proponga hacer esto les da motivos para dudar de su comprensión sobre el desafío que significa. Curioso porque si vamos atrás en el tiempo, Haas hizo exactamente eso. Y aún así, imaginando que les dieran la entrada específicamente desde 2026, la F1 dice que es un reto técnico que el solicitante no ha enfrentado como constructor en ningún otro campeonato, dejando entre líneas que dudan de su capacidad para hacerlo de forma competitiva. Saltando a lo comercial, la FOM asegura que si bien Andretti conlleva reconocimiento para los fanáticos, su investigación indica que la F1 aportaría valor a la marca Andretti y no al revés. Además, dicen que en sus resultados financieros no identificaron ningún efecto positivo para el valor comercial puro del campeonato. A ello le suman cosas como que desde lo logístico el tener un 11º equipo supondría una carga operativa para los promotores que afectarían los costes y el espacio, concluyendo que aunque rechazan su solicitud ahora, quedan abiertos a discutir una entrada en 2028 si General Motors se presenta como su proveedor de unidades. En la descripción les dejo el comunicado completo por si lo quieren leer. Es increíble lo incongruente que termina siendo el argumento general. Según la F1, la decisión no implicó ninguna consulta a los equipos. Sin embargo, aclaran que consideraron los mejores intereses para las escuderías. La realidad es que aunque es una evaluación de la FOM, creo que es una obviedad que detrás de escenas hubo una gran influencia de varios equipos que se oponen a la entrada de Andretti. Debemos recordar que el problema no radica solo en la posición snob que mostraron algunos líderes sobre los estadounidenses y el debate sobre el valor, sino que esto en parte llega hasta aspectos como la distribución de premios. Acá todo se mueve por el dinero que se gana de una u otra forma y es el motivo que creemos realmente bloquea todo el movimiento. La F1 reparte sus premios totales entre los 10 equipos. Hablamos que cada escudería, incluso la que acaba última, se lleva una millonaria tajada a final de temporada. La entrada de otro equipo significa que el dinero tendrá que repartirse entre más y por tanto lo que recibirá cada escudería será menor con respecto a la actualidad. Un 11º equipo supone una dilución del 10% de los premios para todos los demás, según dijo Wolf. Horner puso el ejemplo de que individualmente los equipos más pequeños tendrían que renunciar a entre 5 y 15 millones de dólares anuales en caso de que Andretti u otra estructura haga su entrada para extender la parrilla. Se supone que la F1 introdujo esa cuota de 200 millones para entrar a la categoría con el fin de compensar esos hipotéticos ingresos que los equipos verían reducidos. Dicho dinero es distribuido entre las 10 escuderías actuales. El lío está en que los directores dicen que a largo plazo la dilución se mantendrá porque recibes un ingreso por la cuota en el primer año, pero a los siguientes verás reducido el dinero que te llega, hasta el punto que para ellos termina siendo un costo más según los términos del acuerdo. La F1 cada vez es más negocio y es claro que el dinero es lo más importante para ellos. Este veredicto no es realmente deportivo, es algo político y económico. A mi parecer es un error y una injusticia la decisión de la FOM de negar la entrada a Andretti. Los argumentos que plantean llevan mucho tiempo siendo una falta de respeto al proyecto que sólidamente han mostrado los estadounidenses y sobre todo al legado de la familia. La forma en que subestiman el potencial de este equipo refleja una vez más el elitismo de la Fórmula 1. Roma no se construyó en un solo día. Es obvio que es muy difícil lograr ser competitivo en un primer intento y se entiende que puedas dudar de la capacidad de un debutante, pero la forma en que lo juzgan tiene un criterio sesgado sobre que la única posibilidad que tiene un 11º equipo es la de fracasar. ¿Cómo aseguras que Andretti sí o sí va a fallar? No hay justificación para pensar que ese es el único escenario posible, y menos cuando el proyecto que te presentan ha probado ser el más serio en muchos años de aquellos que hicieron su solicitud. Tienes un equipo que ha alcanzado la gloria en otros campeonatos de mucho prestigio y está apoyado por una de las compañías más grandes del sector automotriz. Estás cuestionando el valor que puede aportar uno de los nombres más legendarios del deporte. Cuestionas el valor de un nombre que incluso sabe lo que es ganar en tu propia categoría.
Porque entonces nos están diciendo que Visa, Cash App, Haas o Stake son empresas que tienen mucho más valor deportivo que Andretti. No tiene sentido. Hablan de competitividad y en la misma F1 tienes equipos que año tras año viven sufriendo en el fondo por sus pobres resultados. ¿Dónde queda eso de que quieren expandirse por Estados Unidos? No discuto que la F1 puede tener la razón al pedir que las escuderías que quieran entrar deben mostrar un plan que justifique su sostenibilidad. Pero acá es obvio que el trato que han dado a Andretti va más allá de eso. Se refieren a ellos como si fuera una estructura cualquiera y sin relevancia. Lo más anecdótico de todo es que la FIA aprobó la entrada viendo con buenos ojos el potencial de Andretti como equipo de F1. El propio órgano rector reconoce lo que es este proyecto y actúa con el sentido común a pesar del largo proceso. Y termina siendo la categoría la que con un discurso amarrado tira a la basura esta aprobación, camuflando los verdaderos motivos con excusas que buscan cubrir que lo que quieren es más dinero. En fin. Es injusto que Andretti enfrente esto. La única salida que veo es que estén por comprar algún equipo existente. Pero viendo la reacción de Mario, quien dijo estar sin palabras, creo que es obvio que el plan fijo era el de su propia escudería. Veremos qué pasa, pero por ahora lo oficial es que Andretti no entrará a la Fórmula 1. ¿Qué opinan de toda esta novela? Dejen sus comentarios. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.